Buenas tardes, jóvenes. En esta tarde vamos a estar analizando un tema muy importante relacionado con el producto final de las auditorías, especialmente de las auditorías en el sector público dominicano, las cuales son realizadas estas auditorías por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En primer lugar, tenemos lo que es una auditoría. Una auditoría es un examen y evaluación realizada por un contador público autorizado e independiente sobre los estados financieros, operaciones y registros de una entidad u organismo público con la finalidad de expresar una opinión sobre la razonabilidad con que se expresan los estados financieros a la luz de las normas y principios que rigen la profesión contable. En ese sentido, tenemos lo que son los dictámenes de auditoría. Los dictámenes de auditoría es el párrafo que califica los hallazgos de la auditoría. En ese sentido existen 4 tipos de dictámenes de auditoría. En primer lugar, un dictamen limpio y sin salvedad. En segundo lugar, un dictamen con salvedad. En tercer lugar, un dictamen con abstención de opinión. Y en cuarto lugar, un dictamen con negación de opinión. En ese sentido, dependiendo de cuáles fueron los hallazgos encontrados en el ente auditado, pues los auditores expresarán la opinión que se ajuste a dichos hallazgos. En ese sentido, nos vamos a referir a el contenido de un informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas a un ente del sector público. En un informe de auditoría podemos identificar unos 10 apartados o sesiones en dicho informe, que son los siguientes. En primer lugar, tenemos la información introductoria de la auditoría. En esta parte se presentan los antecedentes referentes a la auditoría, los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, la base legal y disposiciones legales aplicables a la entidad auditada, el objetivo de la entidad, los funcionarios de la entidad y su jerarquía, así como la estructura organizativa de la empresa. En segundo lugar, o segunda sesión o parte de una auditoría, encontramos el dictamen de los auditores. El dictamen de los auditores, pues, es la opinión final, ¿verdad?, que emiten los auditores en el informe de auditoría, que como hemos indicado, pues, existen 4 tipos de dictamen de auditoría. Dictamen limpio o sin salvedad, que se emitirá cuando los auditores han podido confirmar, validar y evaluar todas las informaciones, las normativas, el cumplimiento de dicha normativa, etc. Un dictamen con salvedad se emitirá cuando hay observaciones importantes, ¿verdad?, encontradas por los auditores en la auditoría y que expresarán que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, resultados de operaciones, flujo de efectivo, de manera razonable, excepto por tal aspecto que se indicará en un
párrafo intermedio en el informe de la auditoría. El tercer tipo de dictamen, un dictamen con negación de opinión o abstención de opinión, se emitirá cuando los auditores no han podido llegar a conclusiones en base a las evidencias de auditoría o que éstas no sean suficientes para emitir, ¿verdad?, un dictamen de auditoría. Y el cuarto tipo de dictamen es aquel, ¿verdad?, donde los auditores se abstienen de opinar. Este tipo de dictamen ocurre cuando las irregularidades, las violaciones de los hallazgos encontrados por los auditores son suficientes para formarse la opinión de que los estados financieros e informes no presentan razonablemente la situación financiera, flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto, demás revelaciones informativas de la empresa. La tercera parte, en la sesión del informe de auditoría emitido por la Cámara de Cuentas, pues aquí se presentan las informaciones financieras de la entidad. Vale decir, los estados financieros con propósito de información general, los cuales están compuestos por 5 componentes que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas, así como la evaluación de la ejecución presupuestaria de la entidad económica. La cuarta sesión o parte del informe de la auditoría se refiere al control interno. El control interno es un proceso diseñado y ejecutado por la alta gerencia y su personal, tendente a proveer una seguridad razonable para la entidad sobre el logro de sus metas y objetivos, la confiabilidad de las informaciones contenidas en los estados financieros, el cumplimiento de las leyes y normativas a que está sujeta la entidad económica. En ese sentido, el control interno es una responsabilidad directa del ente económico, que es el responsable de aplicar dicho control interno, el cual está integrado por varios componentes, como son el ambiente de control, la evaluación y valoración de riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo y supervisión. En ese sentido, la Contraloría General de la República es el ente superior de control interno de todas las entidades del sector público, y las normativas y disposiciones que emita la Contraloría son de uso obligatorio, de acatamiento obligatorio por parte de las diferentes entidades. En lo que tiene que ver con la parte quinta o la sesión quinta del informe de auditoría, pues tenemos las observaciones de auditoría. Aquí los auditores van a presentar en forma detallada cada una de las observaciones, violaciones a las normativas, a los procedimientos, a las leyes que han encontrado y que tienen un aspecto negativo en el cumplimiento de las funciones, las atribuciones, las responsabilidades del ente económico. La sexta parte, sesión del informe de auditoría,
pues tiene las conclusiones, ¿verdad?, de las observaciones encontradas y de la omisión en el cumplimiento de los requerimientos del sistema de control interno del ente económico. Como séptima parte tenemos, ¿verdad?, la recomendación general que realizan los auditores en el informe de auditoría para ser cumplida, ser puesta en práctica por los gerentes y administradores, las altas autoridades del ente auditado. Como octava sesión o parte de la auditoría, tenemos lo relativo a los anexos de la auditoría. En esta parte se incluye el organigrama de la empresa, la relación de los funcionarios presentado en forma jerárquica de la entidad auditada y cualquier otra información importante que hayan obtenido los auditores en su trabajo de auditoría. También, como novena parte, tenemos, ¿verdad?, la opinión legal de la auditoría, que es una parte importante donde la Cámara de Cuentas, ¿verdad?, a través de su departamento legal, hace un análisis de las violaciones de los diferentes aspectos y normativos que existen en la empresa, que están establecidos y que deben cumplir para de esa manera determinar si hay lugar para que el informe de auditoría sea remitido a otros organismos especializados de persecución de la corrupción, etcétera, para que en base a esa opinión legal emitida por el Departamento Legal de la Cámara de Cuentas, ¿verdad?, pues remitir esas informaciones al ente legal del país, al Ministerio Público o el organismo de persecución de la corrupción, siempre que haya indicios de irregularidades que impliquen actos reñidos con las leyes del país. Y por último, como décima parte del informe de auditoría, tenemos la resolución de auditoría, que es una resolución que emite el conjunto de los miembros de la Cámara de Cuentas, donde se hace un resumen de los principales aspectos contenidos en la auditoría y en el informe legal de la auditoría, para de esa manera remitir dicho informe al ente auditado a fin de que realicen, lleven a cabo las correcciones, para lo cual se requiere la emisión de un informes, ¿verdad?, de un cronograma de cuándo quedarían resueltas cada una de las fallas y debilidades encontradas en la auditoría. Asimismo, en lo que tiene que ver con las normativas que deben tomarse en cuenta tanto por el ente auditado, así como los auditores de la Cámara de Cuentas, ¿verdad?, tenemos las siguientes leyes y normativas aplicables al sector público y que tienen gran importancia en el cumplimiento, ¿verdad?, de las mismas. Tenemos la ley, el reglamento que crea y rige el ente económico. También tenemos la ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas.
¿verdad?, a que están sujetas las instituciones del sector público. Igualmente tenemos la ley número 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría y sus reglamentos de aplicación, así como también la ley número 10-04 sobre el control externo y su reglamento de aplicación, en este caso que es la ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, donde se establecen todas las facultades que tiene la Cámara de Cuentas como ente auditor del Estado. De manera que hemos querido prepararle este audio para que ustedes contengan, ¿verdad?, estas informaciones y puedan consultarlas en cualquier momento, que son muy relevantes para tener un entendimiento del rol de la Cámara de Cuentas y del contenido de los informes de auditoría que realiza dicha entidad en cada una de las dependencias del sector público, como está establecida en la Constitución de la República, así como en la ley número 10-04 sobre el control externo, ¿verdad?, de los entes económicos del Estado. Muchas gracias por su atención.